¿Sabes ese segundo exacto en el que te das cuenta de que algo no encaja? No hablo de celos, ni de paranoias, ni de hacerte películas. Hablo de ese silencio rarísimo que dura medio segundo más de lo normal y te pone la piel de gallina. Eso me pasó a mí hace 2 jueves, a las 20:47. Me acuerdo porque estaba viendo el resumen del Villarreal Atlético y justo cuando iba a gritar por el gol anulado, sonó el móvil de Clara. Ella estaba en la cocina, preparando una ensalada de pasta que ya sabía que no íbamos a cenar porque siempre se pasa con el vinagre y nadie le dice nada. Lo cogí del sofá y grité. Te ha llegado un mensaje. Y ahí fue. Ese segundo maldito. En lugar de decir de quién, ábrelo, o léelo tú, lo dejó todo y cruzó el pasillo con una cara que no le conocía. No fue miedo. Fue como una mezcla de culpa, prisa y un mierda silencioso. Ni siquiera me quitó el móvil, lo cogió como si estuviera recogiendo una granada con la espoleta a medias. Eso fue todo. No había ninguna prueba. Ningún nombre sospechoso. Ni gemidos de fondo, ni hoteles, ni bragas olvidadas en el coche. Pero ese segundo me taladró el cerebro. Y desde ahí, nada volvió a ser igual. Yo soy Marcos, tengo 37 años, y hasta hace poco creía que mi matrimonio era sólido. No perfecto, pero estable. Clara y yo llevamos 8 años casados, sin hijos, con 2 perros y una hipoteca que casi nos arruina en 2020. Ella es profesora de infantil. Yo soy técnico de mantenimiento en una empresa que instala ascensores por toda la provincia de Valencia. Lo típico, furgoneta blanca, mono azul, jornada partida. No me quejo. Clara siempre fue más de libros, charlas, teorías sobre cómo hablarle a los niños y cosas así. Pero nos entendíamos. Al menos eso pensaba yo. La cosa es que después de ese jueves, algo dentro de mí se rompió, aunque intenté ignorarlo. Seguía siendo lo de siempre, trabajar, pasear a los perros, limpiar la cafetera italiana como si fuera una reliquia. Pero Clara ya no era la misma. O mejor dicho, Clara ya no disimulaba igual. Empezó a hacer pequeños cambios. Cosas tan mínimas que solo notas cuando llevas años compartiendo colchón. Como que se empezó a pintar los labios antes de bajar la basura. O que, de repente, dejó de quejarse de las reuniones del colegio y empezó a llegar más tarde de lo normal con la excusa de que estaban reorganizando el equipo pedagógico. Una tarde incluso dijo que iba al dentista a las 8 de la tarde. ¿Dentista a las 8? En España, a esa hora, ya están todos en el bar tomando algo. Una parte de mí quería enfrentarla. Otra parte, no, y no por miedo a la verdad. Era por el asco que me daba convertirme en ese tipo de tío. El que husmea, el que interroga, el que empieza a contar minutos y revisar llamadas. Siempre he odiado eso. Creía que si llegabas a ese punto, era mejor irte sin mirar atrás. Pero ahora entiendo que cuando estás metido hasta el cuello, no es tan fácil. El sábado siguiente fuimos a cenar con unos amigos. Clara se puso un vestido nuevo, uno que yo no le había visto nunca. Cuando le pregunté si era nuevo, me soltó. Lo compré hace semanas, ¿no te acuerdas? No, no me acordaba. Y lo peor, ni siquiera me sonaba. Me fijé más en sus detalles esa noche que en toda nuestra relación. La forma en que se reía con un poco de exageración. Cómo evitaba mi mirada cuando hablaban de parejas que se separan. Y sobre todo, cómo miró el móvil justo antes de ir al baño. Cuando volvimos a casa, fingí dormir. La oí deslizar el móvil por la mesita y suspirar como si llevara una doble vida y necesitara quitársela un rato de encima. Y ahí lo decidí, tenía que saber qué coño estaba pasando. Pero no me lancé a lo loco. No iba a revisar su teléfono ni seguirla con un GPS ni hacer el ridículo. Me tomé mi tiempo. Observé. Escuché.
Aislé frases sueltas que decía sin pensar. Hoy he comido en el centro con Ana, pero Ana trabaja en Paterna. Me voy a la biblioteca, pero llega con olor a perfume que no es el suyo. La última semana antes de explotar todo, fue la más extraña. Clara empezó a ser cariñosa. Demasiado. Besos por la mañana. Mensajitos a media mañana. Hasta me preparó un postre que solo hacía en fechas especiales, mousse de limón. Sin razón. Así, porque sí. Ese mismo día, cuando me estaba cepillando los dientes, vi 2 copas en el lavavajillas. Y solo habíamos bebido agua. ¿Sabes lo que más jode? No son las mentiras. Ni la traición. Es darte cuenta de que estás viviendo en una casa donde todo está coreografiado para que tú no te enteres de nada. Donde el cariño es un disfraz. Donde tú eres el único que cree que todo va bien. Y lo peor es que todavía no tenía pruebas. Solo esa certeza viscosa que se te mete entre el estómago y el pecho y no te deja dormir. Por eso, el siguiente paso fue simple, dejar de hacer preguntas y empezar a mirar. En silencio. Desde la distancia. Porque hay un momento donde ya no buscas salvar nada. Solo buscas la verdad, aunque te arrase por dentro. El domingo amaneció con esa calma rara que tienen los días en los que va a pasar algo, aunque todavía no lo sabes. Me levanté antes que Clara, hice café como siempre, saqué a los perros y me senté en el balcón con el portátil. No iba a revisar su móvil, no iba a contratar un detective, no iba a caer en lo que juré nunca hacer. Pero necesitaba algo, una señal clara, algo que no fuera una corazonada. Así que hice lo que cualquier persona con dudas haría en 2025, me metí a revisar nuestros registros compartidos de Google. Su cuenta estaba enlazada con la del coche desde hacía años, por pura comodidad. Y ahí fue donde encontré el primer dato que me dejó frío. El viernes, el día del mousse de limón, no había ido a ninguna biblioteca. Ni a casa de Ana. El coche había estado aparcado durante 3 horas en un parking subterráneo del centro, uno cerca de un hotel bastante conocido por sus habitaciones por horas. No hice nada. Cerré el portátil, volví a entrar y preparé las tostadas como si nada. Cuando Clara se levantó, me besó en la mejilla como siempre, como si no hubiera estado en ningún lado. Yo simplemente le pregunté qué tal había dormido. Ella sonrió y dijo que fatal, que había soñado que se le caían los dientes, y que eso, según su madre, significaba traición. Me tragué la risa, porque me pareció de un descaro tan brutal que no supe ni cómo responderle. Le dije que debía dejar de ver esos vídeos de tarot y me fui a duchar. Durante todo el día, me comporté como el marido perfecto. Salimos a hacer la compra, comimos por ahí, incluso fuimos a ver a sus padres. Fue todo tan normal que me llegué a preguntar si me estaba volviendo loco. Pero esa noche, cuando ella se metió en la cama antes que yo, dejé que se durmiera y volví al portátil. Esta vez fui más allá. Revisé todos los registros del último mes. Y ahí estaban. Días que coincidían con mis guardias, con mis jornadas largas. Todos apuntaban al mismo sitio. Misma zona. Mismo horario. Siempre por la tarde. Siempre en ese maldito parking. Decidí no decir nada aún. No porque quisiera seguir fingiendo, sino porque necesitaba estar seguro de hasta dónde llegaba todo esto. Así que durante la semana, empecé a observarla aún más de cerca. Y no sé si fue porque ya lo veía todo con otros ojos o porque Clara se estaba relajando, pero las señales eran cada vez más obvias. La ropa interior nueva. Las duchas a deshoras. El perfume distinto. Un día incluso se depiló entre semana, y cuando le pregunté si íbamos a salir, me dijo que no, que simplemente le apetecía sentirse bien. Y lo peor de todo fue que, cuando le ofrecí acostarnos temprano,
Me rechazó con esa excusa seca que ya empezaba a conocer: hoy no, estoy cansada. El jueves por la noche se fue a cenar con las chicas del colegio, y yo aproveché para ir a casa de un amigo mío que trabaja en seguridad. Le pedí que me ayudara a revisar una cámara que había en ese parking, la que apuntaba justo a la entrada de peatones. No fue fácil convencerlo, pero cuando le conté lo que sospechaba, accedió. Lo que vimos en esa grabación me revolvió el estómago. Clara bajando del coche con una chaqueta larga. Minutos después, un tipo que no conocía entraba por la misma puerta. Hora y media más tarde, salían los dos. No se besaban. No se tocaban. Pero caminaban cerca, demasiado cerca. Ella se subió al coche. Él se fue por otro lado. Mi colega me miró en silencio. No hizo falta decir nada. Volví a casa antes que ella. Me metí en la cama fingiendo estar dormido. Cuando entró, olía a colonia de hombre. No la suya. Me di la vuelta y le dije, medio dormido: ¿qué tal con las chicas? Y ella, sin dudarlo, dijo que genial, que habían ido a un sitio nuevo por Ruzafa, muy tranquilo, que teníamos que ir. Asentí y me giré otra vez. No dormí nada esa noche. Al día siguiente, todo seguía igual. Como si no hubiera pasado nada. Como si no me estuviera ardiendo por dentro. Pero la gota final llegó por casualidad. Estaba buscando una foto en nuestro disco duro compartido y sin querer abrí una carpeta mal etiquetada. Dentro había imágenes suyas, recientes, en ropa interior. Algunas selfies. Otras claramente hechas por otra persona. Y un video. Solo duraba unos segundos. Se escuchaba su risa. Una voz de hombre le decía algo que no entendí, pero el tono era íntimo. No sexual. Casi peor. Íntimo. Cómplice. No supe qué hacer. Me quedé sentado mirando el ordenador apagado durante una hora. Me hervía la sangre, pero al mismo tiempo sentía una calma extraña. Como cuando aceptas que algo se ha roto del todo y ya no queda nada por salvar. No lloré. No grité. No rompí nada. Lo que hice fue preparar el siguiente paso. Llamé a mi jefe y pedí el lunes libre. El fin de semana lo iba a pasar como si nada. Pero el lunes iba a hablar con ella. Esa noche, al meternos en la cama, Clara intentó abrazarme. Me besó en la nuca. Me dijo que me notaba raro últimamente, que estaba distante. Le dije que era el trabajo, que no se preocupara. Y por primera vez en muchos años, me di cuenta de que podía mentir con la misma soltura que ella. Y eso, más que la rabia, fue lo que me dio miedo. Lo que estaba empezando a nacer dentro de mí no era tristeza. Era otra cosa. Y eso era solo el principio. El lunes amaneció con el cielo despejado, pero dentro de mí todo estaba nublado, una especie de calma falsa que se siente justo antes de hacer algo irreversible. Clara aún dormía cuando me levanté. Preparé café, encendí la radio, y me senté frente a la mesa del comedor sin tocar nada. La miré moverse entre las sábanas, como si aún fuera esa mujer de la que me enamoré hace años, pero ya no veía lo mismo. Había un hueco enorme entre nosotros, un espacio lleno de mentiras que ni el tiempo ni las disculpas podían cubrir. No quería gritar, ni insultarla, ni montar una escena. Solo quería que me dijera la verdad, sin adornos, sin fingir que no sabía de qué le hablaba. Tenía todo listo en mi cabeza, palabra por palabra, pero cuando la escuché entrar en la cocina, ese plan se desmoronó. Venía con el pelo recogido, el pijama arrugado, la mirada tranquila. Se sirvió café y me sonrió. ¿Por qué tienes esa cara?, preguntó con una risa suave, como si todo siguiera igual. La miré unos segundos antes de responder, y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier imagen o video. Ella ya sabía lo que venía.
No intentó fingir sorpresa, ni cambiar de tema, ni ponerse a la defensiva. Simplemente esperaba. ¿Con quién estuviste el viernes, Clara? Le solté sin rodeos, sin tono agresivo, sin elevar la voz. El sonido de la cucharilla chocando contra la taza fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Ella no contestó de inmediato. Se quedó mirando la mesa, respirando despacio, como si buscara las palabras adecuadas o quizá las menos dolorosas. Marcos, no empieces con tonterías, dijo al fin, intentando sonar firme, pero la voz le tembló un poco al final. No son tonterías, le respondí. Te vi. Sé dónde estuviste, con quién y desde cuándo. Dejó la taza, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Me estás espiando? Preguntó con un tono casi teatral, intentando recuperar el control. No necesito espiarte. Dejaste las pistas tú sola, contesté. El silencio que siguió fue tan largo que hasta el reloj del microondas parecía marcar los segundos con más fuerza. Clara se apoyó en la encimera y desvió la mirada hacia la ventana. Fue un error, dijo al fin, casi en un susurro. No sabes lo que estaba pasando por mi cabeza. Explícamelo, porque yo no entiendo nada, dije sin moverme, sin parpadear. Ella suspiró, se frotó los ojos y se sentó frente a mí. No lloraba, pero la cara se le había quedado sin color. Empezó hace unos meses, admitió. No fue planeado. Simplemente pasó. Es un compañero del colegio. Vinieron unas semanas complicadas, me sentía cansada, desconectada de todo, incluso de ti. Me escuchaba, me hacía reír, y poco a poco, ya sabes. No, no lo sé, le interrumpí. Dímelo tú. Nos vimos fuera del trabajo algunas veces. Al principio solo hablábamos, luego se fue de las manos. Cada palabra me caía encima como una piedra. No gritaba, no hacía aspavientos, pero dentro de mí algo se iba rompiendo despacio, sin posibilidad de arreglo. ¿Y ahora qué? Le pregunté. ¿Lo sigues viendo? No, respondió rápido. Se acabó. Hace semanas. Te lo juro. ¿Por qué sigues mintiendo? Dije sin levantar la voz, y ella me miró confundida. El viernes estabas con él. Lo vi en las cámaras del parking. La sorpresa fue real esta vez. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Intentó hablar varias veces, pero no encontró qué decir. Al final, solo murmuró un no sé qué decirte que me resultó tan patético que tuve que levantarme de la mesa. Caminé por el pasillo sin rumbo, con la cabeza a punto de estallar. Marcos, por favor, me llamó desde la cocina, no hagas esto más difícil. ¿Difícil? Respondí desde la puerta. Lo difícil fue mirar a la persona que amo y no reconocerla. Lo difícil fue acostarme contigo sabiendo que alguien más lo hacía también. Ella vino hacia mí, con los ojos enrojecidos, intentando tocarme el brazo, pero me aparté. No lo entiendes, dijo. Yo te quiero. No era por falta de amor. Fue un momento, una confusión. Pensé que necesitaba sentirme viva, o algo así. No sigas, Clara, la interrumpí. No necesito tus frases ensayadas. No las estoy ensayando, gritó. No todo tiene que ser blanco o negro. No soy una mala persona, Marcos. No, pero hiciste algo imperdonable, contesté sin gritar, solo con cansancio. Y lo peor es que lo hiciste con calma, sin culpa, sin pensar en lo que destruyes. Ella se echó a llorar, y ese llanto no me dio pena, solo me confirmó que estaba acabado. Me fui al salón y me senté en el sofá. Escuché sus pasos y el sonido de los cajones, supongo que buscaba un pañuelo o simplemente necesitaba moverse para no derrumbarse del todo. Cuando volvió, traía una caja con fotos nuestras.
La puso sobre la mesa del salón y la abrió. Empezó a sacar fotos de viajes, cumpleaños, cenas con amigos. Todo esto no puede desaparecer por un error, dijo mientras las extendía. Hemos pasado demasiadas cosas juntos. Esto ya no significa lo mismo, respondí, mirando una foto de cuando nos fuimos a Granada y casi perdimos el tren. Te estoy diciendo la verdad. Ya no lo veo. Se acabó. No se acabó, Clara, le dije. Se rompió. No es lo mismo. Ella se sentó a mi lado, llorando otra vez, y me tomó la mano. No la aparté, pero tampoco la devolví. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí amor, ni rabia, ni tristeza. Sentí vacío, como si me hubieran quitado algo que no sabía que podía perder. No quiero perderte, dijo entre sollozos. Dime qué tengo que hacer. No puedes hacer nada. Déjame demostrarte que puedo arreglarlo. No puedes. Lo único que podrías hacer es no haberlo hecho. El resto de la conversación fue un bucle de excusas y reproches. Ella decía que se sentía sola, que yo trabajaba demasiado, que todo se había enfriado, que no fue planeado. Yo respondía que todos tenemos momentos de soledad, que eso no justifica traicionar, que si quería atención la hubiera tenido solo con pedirla. En el fondo sabía que ya daba igual. No buscaba entenderla, solo necesitaba confirmar que no había nada más que salvar. Cuando se hizo de noche, se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en el sofá, sin televisión, sin música, sin ganas de nada. Pensé en irme a dormir a casa de mi hermano, pero no quería explicarle nada todavía. Me quedé ahí, mirando el techo, oyendo cómo ella lloraba en silencio. Y fue en ese silencio cuando tomé la decisión. No iba a perdonarla. No porque no quisiera, sino porque no podía. La confianza no se repara con promesas. Al día siguiente, cuando se levantó, ya tenía preparada una maleta. No dije nada. Le dejé la mitad del dinero de la cuenta conjunta y le dije que se quedara en el piso, al menos hasta que pensáramos qué hacer. Se quedó muda, con la cara desencajada, como si no creyera que hablara en serio. ¿De verdad vas a irte?, preguntó. Sí, respondí, poniéndome la chaqueta. No quiero gritar ni insultarte. Solo necesito distancia. Ella intentó detenerme, pero la aparté con cuidado. Cerré la puerta sin mirar atrás. Bajé las escaleras con la cabeza llena de ruido. No sabía dónde iba, ni cuánto iba a durar aquello, pero tenía claro que algo se había terminado para siempre. Los primeros días fuera de casa no fueron fáciles, aunque tampoco dramáticos. Me instalé en un pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa que alquilé por semanas, un sitio sin historia, sin muebles personales, sin rastro de ella. Justo lo que necesitaba. Llevé lo mínimo, algo de ropa, el portátil, la mochila con mis herramientas de trabajo y unos auriculares para poder dormir sin escuchar mis propios pensamientos. No le conté a nadie lo que había pasado, ni a mis padres, ni a mis amigos, ni a mis compañeros del trabajo. Solo dije que necesitaba un tiempo, que había discusiones, que era temporal. No quería ni lástima ni opiniones. Quería silencio. En ese silencio fue donde se me ocurrió la idea que, aunque absurda al principio, se convirtió en el único impulso que me movió durante esos días. Decidí que no iba a quedarme quieto. No iba a limitarme a desaparecer como hacen todos, o a perdonarla para luego vivir con una versión mutilada de lo que teníamos. Iba a hacer algo. Algo que dejara marca. Algo que no pudiera olvidar. Empecé por lo más básico. Reuní todo lo que tenía, los registros del coche, las imágenes del parking, los mensajes que logré rescatar del disco duro, las capturas del navegador donde se repetían direcciones, horarios, todo eso que ya conocía de memoria. Pero no era suficiente.
no para lo que tenía en mente. Así que llamé a un amigo que trabaja en informática y le pedí un favor. Le dije que necesitaba recuperar archivos eliminados de un móvil antiguo, que era algo personal. No preguntó mucho, solo me pidió el terminal y algo de tiempo. Durante 3 días enteros no supe nada de él. Me sentía ridículo, como si estuviera armando un caso legal en lugar de arreglar mi vida. Pero no quería justicia, quería precisión. Cuando me llamó para decirme que tenía todo listo, me temblaron las manos. Me presentó un informe organizado, con los mensajes que Clara había borrado, muchos de ellos con ese tipo del colegio. No solo había fotos. Había confesiones. Bromas privadas. Quejas sobre mí. Frases como cuando estoy contigo me siento libre o no sé cómo he aguantado tantos años a Marcos sin volverme loca. Cada palabra era un golpe, pero ya no dolía. Era combustible. Reuní todo eso en una carpeta y lo subí a un USB. No iba a hacer lo que muchos hacen, mandarlo a los amigos, a los familiares, publicarlo en redes. Mi plan era más directo, más efectivo. Era para ella, solo para ella. La semana siguiente le pedí que nos viéramos. Le dije que necesitábamos hablar de los pasos a seguir, del piso, de las cuentas, del divorcio. Aceptó de inmediato. Quedamos en una cafetería del centro, un sitio neutro, sin historia. Llegó con la cara cansada, sin maquillaje, con esa ropa que solía usar los domingos cuando no quería ver a nadie. Se sentó frente a mí, me saludó con un hilo de voz y esperó a que yo hablara. Le dije que no iba a discutir nada ese día, que no era por los papeles, que ya habría tiempo para eso. Le entregué un sobre marrón. Dentro, el USB y una carta escrita a mano. ¿Qué es esto?, preguntó. Es todo lo que no me dijiste, le respondí. Léelo cuando estés sola. Ella intentó abrir el sobre ahí mismo, pero le pedí que no lo hiciera. Me miró con una mezcla de tristeza y miedo, como si esperara una explosión que nunca llegó. No dije más. Me levanté, le pagué el café y me fui sin mirar atrás. Esa misma noche, recibí varios mensajes suyos. El primero solo decía lo he leído. El segundo fue más largo, una disculpa escrita sin comas, sin orden, como si no supiera ni cómo empezar. El tercero fue un intento de conversación, diciendo que necesitaba hablar, que no sabía que yo había sufrido tanto, que todo se le había ido de las manos. No respondí ninguno. Bloqueé su número durante una semana entera. Durante ese tiempo, empecé a cambiar cosas. Fui a un abogado, le conté todo y le pedí el divorcio. No quería drama, solo claridad. Me explicó lo que me correspondía legalmente, lo que debía pagar, lo que podía exigir. Le dije que no quería quedarme con el piso, que no iba a pelear por muebles ni electrodomésticos. Lo único que pedí fue que firmara el acuerdo sin complicaciones. También me encargué de cerrar la cuenta conjunta y abrir una nueva a mi nombre. Cancelé todas las suscripciones compartidas, desde Netflix hasta el seguro del coche. Cambié mis claves, mis correos, todo. Poco a poco, la fui borrando de mi vida. Lo que no pude borrar fueron los recuerdos. Porque cada vez que pasaba por algún lugar donde habíamos estado, sentía una punzada en el estómago. Cada vez que escuchaba su risa en mi cabeza, se me encogía el pecho. Pero ya no era nostalgia. Era una especie de resaca emocional que sabía que pasaría con el tiempo. Lo que más me costaba era pensar en todos esos años en los que confié ciegamente. Me sentía estúpido, pero también tranquilo. Había actuado con dignidad. No le rompí nada. No le grité. No publiqué su vergüenza en ningún lado. Solo le dejé claro que no iba a tolerar lo que me había hecho. Una tarde, mientras ordenaba algunas cajas en el apartamento, encontré una libreta vieja donde solía anotar cosas sueltas, ideas,
gastos, cosas que quería hacer. Entre las páginas había una lista de viajes que nunca hicimos, de libros que íbamos a leer juntos, de restaurantes que queríamos probar. Esa hoja me dolió más que cualquier mensaje suyo. Porque era la prueba de que sí hubo un momento en el que los dos queríamos lo mismo. Que si fue real alguna vez. La arranqué, la rompí en pedazos y la tiré. No porque quisiera olvidarlo todo, sino porque necesitaba espacio para empezar de nuevo, sin planes congelados en papel. A los 10 días, me escribió desde otro número. Solo un mensaje. Decía que había leído todo muchas veces, que no tenía excusas, que lo entendía todo, que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba hablar una última vez. No respondí. Apagué el móvil y me fui a caminar por la ciudad, sin rumbo. Vi parejas, familias, niños, gente sola como yo. Y en esa normalidad encontré algo parecido a la paz. No había justicia en lo que había pasado, pero había verdad. Y esa verdad me pertenecía solo a mí. Nadie me la podía quitar. Nadie podía cambiar lo que ya sabía. Esa noche dormí por primera vez sin despertarme en mitad de la madrugada. Sin repasar conversaciones, sin imaginar respuestas. Solo dormí. Y eso fue más poderoso que cualquier venganza. Porque el verdadero castigo para ella no era el sobre ni el USB. Era saber que me había perdido para siempre. Sin gritos, sin escándalo. Solo con hechos. Y eso, lo sabía, no se lo iba a perdonar nunca. Volví a hablar con Clara 2 semanas después, cuando me llamó desde el fijo de su madre. Lo reconocí al segundo porque era el único número de línea que seguía conservo en la memoria desde los tiempos en que aún se marcaban a mano. No respondí de inmediato, dejé que sonara hasta el último tono antes de colgar. Pero lo volví a pensar mientras caminaba esa tarde de regreso al apartamento. Ya no tenía nada que perder, y en el fondo sabía que esa conversación pendiente iba a llegar tarde o temprano. Así que, cuando volvió a sonar una hora más tarde, contesté. Ella no habló al principio, solo respiró. No hubo un saludo, ni preguntas formales. La primera frase que soltó fue directa, sin adornos. Sé que no puedo pedir nada, pero quiero hablar contigo en persona. No para que me perdones, no para convencerte de nada. Solo quiero cerrar esto bien. No le respondí de inmediato, y ella esperó. Finalmente le dije que al día siguiente, después del trabajo, podía pasar por el piso que aún compartíamos, que allí podríamos hablar. Nada más. Fui el primero en llegar. Entré al salón y encendí una lámpara. No tenía intención de ofrecerle café ni agua, ni de hacer que esa charla se sintiera como parte de nuestra rutina pasada. Me senté en el mismo sitio de siempre, en el lado derecho del sofá, y esperé. Clara llegó a los 15 minutos, puntual como siempre, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, sin joyas. Casi no parecía ella, pero al mismo tiempo era más clara que nunca. Cerró la puerta con cuidado, como si el sonido también tuviera que ser distinto ahora. Caminó hasta el salón, se quedó de pie, mirándome, y luego se sentó al borde del sillón frente a mí. No preguntó cómo estaba, ni comentó sobre el lugar, ni fingió ninguna cortesía. Quiero empezar sin dar vueltas, dijo, y su voz no temblaba, pero sonaba más baja de lo habitual. Lo que hice fue una traición. No hay otra palabra. No quiero explicarlo para justificarlo, pero necesito contarte por qué pasó. Y entenderé si no quieres escucharme. No dije nada. Solo asentí con la cabeza. No porque sintiera curiosidad, sino porque necesitaba comprobar si al menos tenía el valor de decirlo todo sin esconderse. Llevaba meses sintiéndome vacía, continuó. No por ti. No es culpa tuya. Ni de tu trabajo. Ni de tus horarios. Es algo mío. Sentía que vivía en pausa,
que cada día era igual al anterior, que estaba empezando a convertirme en una sombra dentro de mi propia casa. Y entonces él apareció. Era alguien que simplemente me escuchaba. Eso fue todo al principio. Me escuchaba de verdad, sin mirar el móvil, sin interrumpirme. Me hacía preguntas, se acordaba de cosas que decía, me hacía sentir importante. Hizo una pausa. Miró hacia abajo. Eso no justifica lo que hice. Lo sé. Pero en ese momento, sentí que necesitaba eso para no desaparecer. No pensaba dejarte, ni cambiar mi vida, ni nada. Solo quería sentirme viva otra vez. Y cuando me di cuenta, ya estaba metida en algo que no podía controlar. Esperé unos segundos antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba midiendo mis palabras. No quería caer en la trampa de discutir como antes. No quería gritar, ni reprochar, ni hacerla sentir peor de lo que ya aparentaba estar. ¿Por qué no me lo dijiste cuando empezó todo eso que sentías?, pregunté. ¿Por qué no hablaste conmigo si decías que yo era tu compañero de vida? Clara levantó la vista. Porque me daba miedo que me miraras con lástima. Que pensaras que estaba exagerando, que necesitaba atención como una cría. Me daba miedo que me respondieras con soluciones rápidas, que me dijeras que me apuntara a yoga, o que saliera con mis amigas. No quería soluciones, Marcos. Quería que alguien simplemente me viera. La respuesta me pareció egoísta, pero honesta. Y eso, aunque no me sirviera de consuelo, me dio una idea más clara de quién era ella ahora. No era una víctima. No era una mala persona. Era alguien que había tomado decisiones cobardes por miedo a enfrentar su propia realidad. Y lo peor es que, en ese proceso, había destruido algo que nos costó años construir. Te fuiste sin irte, le dije. Te desconectaste y lo disfrazaste de normalidad. Me hiciste pensar que todo seguía bien, mientras preparabas tu plan de escape emocional. Clara no negó nada. Asintió, como si supiera que no había defensa posible para eso. Tienes razón. Lo hice todo mal. Y si pudiera volver atrás, lo diría. Te lo prometo. No repetiría nada. Pero no puedo. Solo puedo pedirte que no termines esto con odio. La miré durante unos segundos, y por primera vez en semanas, sentí una calma distinta. No era paz. Era aceptación. No la odiaba. Pero tampoco la amaba. No más. Lo que quedaba era un recuerdo de amor, una especie de eco que ya no tenía fuerza. No te odio, le dije. Pero no confío en ti. Y sin confianza, no se puede construir nada. Puedes sentir lo que quieras, decir lo que quieras, llorar, escribir cartas. Pero nada de eso cambia lo que pasó. Lo que destruiste. No hay manera de volver atrás. Clara se quedó en silencio. Luego, muy despacio, se levantó. No dijo adiós, ni intentó abrazarme. Solo me miró una última vez y salió por la puerta. Me quedé sentado unos minutos más. No sentí alivio. No sentí rabia. Solo una especie de cierre. Como cuando terminas un libro que no te gustó, pero necesitabas acabar. Esa conversación no cambió nada entre nosotros, pero me dio algo que no esperaba, certeza. Saber que tomé la decisión correcta. Saber que no era yo el que se rendía. Era ella quien había dejado de luchar mucho antes. Al día siguiente, fui al abogado y firmé el último documento. No tardó ni 15 minutos. El proceso quedaba oficialmente en marcha. Cuando salí de la oficina, caminé sin rumbo un rato. Me detuve en una plaza y me senté a ver cómo jugaban unos críos con una pelota. No pensaba en el pasado, ni en Clara, ni en lo que habíamos perdido. Solo observaba. Y por primera vez, no dolía.
El divorcio se concretó en menos de un mes. No hubo peleas por propiedades ni por dinero. Ella aceptó todo sin objeciones. Supongo que también necesitaba cerrar de una vez. No volvimos a vernos desde aquella última charla. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Se acabó. Y aunque todavía me costaba dormir algunas noches, ya no soñaba con ella. Solo pensaba en qué iba a hacer ahora, en cómo iba a reconstruirme sin cargar con la historia de alguien más. Porque eso era Clara ahora, historia. Parte de mi vida, pero no de mi presente. El día que recibí el correo con la confirmación legal del divorcio, no sentí necesidad de celebrarlo ni de llorar. Solo cerré el correo, apagué el ordenador y me serví una cerveza. Encendí la televisión y vi cualquier cosa. Era un día como cualquier otro, pero sin peso. Sin esa mochila invisible que llevaba desde hacía meses. Me fui a dormir y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que había pasado. Pensé en lo que iba a pasar. Y eso, por pequeño que parezca, fue todo lo que necesitaba. Volver a empezar no es una frase bonita ni una idea romántica, es una mierda. Es despertarte un martes cualquiera en una cama que no reconoces como tuya, con unas paredes que no te cuentan nada, rodeado de objetos que no tienen ninguna historia detrás. Es salir a la calle con la mochila al hombro y darte cuenta de que cada esquina de la ciudad tiene una marca de tu vida anterior, de esa vida que creías estable, normal, protegida. Empezar de cero no tiene épica. Es, más bien, una rutina con los engranajes oxidados. Lo primero que hice después de firmar el divorcio fue cambiar mis horarios. Pedí cambiar de zona en el trabajo, no por cobardía, sino porque ya no quería seguir cruzándome con los padres de los alumnos del colegio donde Clara seguía trabajando. No quería que nadie me mirara con lástima o con curiosidad mal disimulada. Mi jefe aceptó sin preguntar demasiado. Me mandó a la zona norte, a los polígonos industriales, a edificios viejos donde el ascensor se averiaba cada 2 por 3. Pasé días enteros subiendo y bajando escaleras con herramientas al hombro, hablando lo justo con la gente, comiendo de pie frente al coche de empresa y volviendo al piso cuando ya era de noche. No tenía ningún interés en rehacer mi vida social, ni en hacer nuevos amigos, ni en recuperar los antiguos. Me servía el silencio, me servía el cansancio físico, me servía no tener tiempo para pensar demasiado. Durante esas semanas empecé a escribir. No para publicar nada, ni para que nadie lo leyera. Solo necesitaba entender en qué momento exacto empezó a desmoronarse todo y por qué no lo vi venir. Escribía en un cuaderno pequeño, sin orden, sin estilo, con frases largas y sin puntos. Lo hacía por las noches, después de cenar, con un vaso de vino al lado y la radio baja de fondo. Escribir me ayudaba a vomitar lo que todavía me quedaba dentro, y aunque no borraba el pasado, al menos me lo dejaba ver desde otra distancia. A veces me costaba reconocerme en esas páginas. Me veía a mí mismo en situaciones que ahora me parecían absurdas, defendiéndola, justificándola, callándome cosas por no cargar el ambiente, dejándole espacio cuando lo que necesitaba era que le preguntara en la cara qué coño le pasaba. Pero también entendí que en una pareja nadie lleva siempre la culpa completa. Que yo también me acomodé, que también dejé de mirar, que convertí la rutina en refugio, y que eso también tiene un precio. Después de un tiempo, volví a hablar con mis padres. Les conté lo justo. Que me había separado, que fue difícil, que ya estaba mejor. Mi madre se echó a llorar por teléfono, mi padre solo dijo que me fuera a comer con ellos el domingo. Fui. Comimos arroz al horno, hablamos de política, de la vecina que se había caído en el supermercado, de cualquier cosa menos de Clara. Ninguno de los dos preguntó detalles. Supongo que agradecieron que por fin les hablara de nuevo. Volver a esos espacios familiares me hizo bien, pero al mismo tiempo me recordaba todo lo que había cambiado en muy poco tiempo.
En un mes había pasado de estar casado, con una rutina conocida, a ser un tipo solo, con una maleta medio hecha, durmiendo en un colchón alquilado, y hablando con sus padres como si tuviera 20 años otra vez. Un día, mientras revisaba mis correos del trabajo, vi uno de Clara. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirándolo unos segundos, como si fuera una trampa. Finalmente lo abrí. No era largo. Decía que se había enterado por un compañero común que yo había cambiado de zona, que esperaba que estuviera bien, que solo quería agradecer que no la hubiera expuesto ni arrastrado su nombre, que eso decía mucho de mí. No firmaba con besos, ni con saludos cariñosos. Solo Clara. Respondí con un mensaje aún más corto. Recibido. Todo en orden. Y ya está. No volvimos a escribirnos más. No la volví a ver. No tengo idea si sigue con el otro tipo, si lo dejó, si lo cambió por otro. Pero tampoco me importa. El proceso de dejar de querer a alguien no es inmediato, pero cuando llega ese momento en el que de verdad te da igual lo que haga, sabes que lo has superado. Una tarde, caminando por el Cabanyal, encontré un bar nuevo que no conocía. Entré, pedí una caña, y me senté en la terraza con el portátil. Había empezado a escribir un archivo nuevo, esta vez no era un diario. Era una especie de historia, muy parecida a la mía, pero con nombres cambiados, con escenas modificadas, con una voz distinta. No era para nadie más que para mí. Me gustaba ver cómo al convertir lo vivido en narración, perdía parte de su veneno. Mientras escribía, se me acercó una camarera y me preguntó si quería otra. Le dije que sí. Ella me miró un poco más de la cuenta y me preguntó si era escritor. Le dije que no, que solo era un tipo intentando vaciarse. Se rió. Me trajo la caña. Hablamos un rato. No fue una conversación especial, ni especialmente larga. Pero fue suficiente para recordarme que podía hablar con alguien sin estar cargando una mochila de rencor. Las semanas siguieron pasando, y con ellas, la sensación de urgencia se fue disolviendo. Ya no me levantaba con nudos en el estómago, ni repasaba escenas antiguas como si fueran una película. Empecé a hacer planes. No grandes planes. Cosas pequeñas. Comprar una bicicleta, ir al cine solo, aprender a cocinar algo que no viniera en caja. No por necesidad, sino por elección. Cada pequeño gesto era una forma de reconectarme conmigo mismo, sin estar pendiente de complacer a nadie, ni de salvar una relación que ya no existía. Algunos amigos empezaron a escribirme para quedar. Acepté algunas invitaciones, rechacé otras. No tenía prisa por volver a una vida social activa. Me bastaba con saber que, si quería, podía. Un viernes por la noche me encontré con uno de mis compañeros del trabajo en una terraza. Me preguntó cómo iba todo. Le dije que bien. Me miró, bebió un trago, y me dijo que se me notaba distinto. Que antes estaba siempre tenso, como apagado. Le dije que ahora no tenía que fingir nada. Se rió. Así que la soltería te ha sentado bien. No contesté. No me sentía soltero. Me sentía libre. Pero no era una libertad alegre o rebelde. Era simplemente la ausencia de un peso que ya no me correspondía. Ahora, al mirar hacia atrás, no siento orgullo, ni rabia, ni tristeza. Siento claridad. Esa claridad que solo llega cuando ya no estás metido en medio del barro. Entendí que no todas las relaciones están destinadas a durar, que algunas solo vienen para enseñarte algo, aunque la lección sea dolorosa. En mi caso, aprendí a no ignorar los silencios, a no justificar lo injustificable, a no dejar que el miedo a perder te haga ciego. Pero también aprendí que soy capaz de reconstruirme sin ayuda, sin atajos, sin aplausos. Solo con tiempo, trabajo y algo de dignidad. No necesito que nadie me diga que hice lo correcto.
lo sé. No porque haya ganado algo, sino porque, al final, no perdí lo más importante, mi capacidad de volver a empezar sin arrastrar la mierda de otros. Eso es lo que quedó. Y eso, para mí, ya es suficiente.